Muy bien, pues continuamos con este aula de formación en torno al catecismo de la Iglesia. Hoy nos toca hablar de las fuentes de la oración. El último día, por recordaros, vimos las expresiones de la oración, la acción de gracias, la petición, o sea, modos en que yo rezo. Hoy, en cambio, el catecismo avanza y dice, bueno, ya sabemos cómo rezar, pero ahora bien, ¿cuál es el contenido de mi oración? ¿Qué es lo que yo le digo a Dios? Y esto es muy bueno que la Iglesia nos hable de ello, porque vosotros que sois todos ya expertos, orantes, ¿verdad? Uno puede decir, no, padre, yo rezo muy bien, porque yo vengo aquí a la Iglesia y yo me puedo tirar media hora que tengo tema de conversación con el Señor, ¿no? Y podemos pensar que eso es rezar bien, y a lo mejor no. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia. Es decir, empieza así el primer punto, fijaos qué fuerte. El hábito de hacer oración no hace a un alma orante. Es una gran llamada de advertencia, ¿no? Es decir, que tú puedes venir todos los días y rezar aquí media hora con el Señor y ese hábito que tienes quizá no sea bueno porque no eres realmente un alma orante. Y entonces, ¿por qué lo dice en este sentido la Iglesia? Porque dice, qué importante es rezar a través de la tradición de la Iglesia. Es decir, cuando éramos pequeñitos y queríamos rezar, ¿qué hacíamos? Papá, mamá, ¿me enseñas a rezar? Que no sé. Y aprendíamos de nuestros padres, de los catequistas. Pero cuando ya crecemos, es como, ya no hace falta que nadie me enseñe a rezar. Yo ya sé rezar, yo ya sé hablar con Dios. Pues es un poco lo que la Iglesia nos dice. Dice, oye, ¿cuáles son las fuentes de las que bebemos? Dice el catecismo. Pues qué importante, ¿no? Cuando voy a rezar, ¿de dónde bebo? ¿De dónde saco como la samaritana, ¿no? ¿Cuál es el pozo del cual voy a buscar el agua? Pues esto tiene que ser el tema de hoy, ¿vale? Las fuentes de la oración, ¿vale? Bueno, y empieza señalando el catecismo la diferencia que hay entre espiritualidad y religiosidad. ¿En qué sentido? Hoy en día, en la cultura en la que vivimos, la espiritualidad está de moda, ¿verdad? Me apunto a yoga, reiki, todo lo que sea así, cosas así espirituosas, me encantan. Ahora bien, la religión viene de religare, es decir, de estar unido a alguien. Entonces ya cuando me hablas de Dios, ya no me gusta. Si es de espiritualidad, me encanta, pero si es ya de Dios, ya no. Pues este es un punto que señala. ¿Y por qué esto es importante? Porque a lo mejor cuando venimos aquí a rezar, lo que venimos a buscar es la espiritualidad. Estar un rato en calma, encontrándome conmigo mismo, buscando la paz, pero no buscando a Dios. Y esto es muy importante, ¿eh? Rezar bien significa venir a buscar a Dios. Y por eso la tradición, la palabra de Dios, la liturgia son medios para ese encuentro con Cristo, ¿vale? Y entonces el catecismo nos cita, hablando de estas fuentes de las que hemos dicho, el texto de la samaritana, que os lo voy a leer simplemente, pero escuchadlo en clave de oración, ¿vale? Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una samaritana? Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Este texto lo pone como ejemplo de oración, ese agua viva que sacia mi sed y sobre todo, ¿no?, dentro de él se convertirá en un surtidor de agua viva. Pues esto es lo que es beber de las fuentes, es decir, ¿cuál es la fuente de agua viva? Y no, como decía Jeremías, no las cisternas donde vamos nosotros a beber. Pues la primera fuente de la que nos habla es la Sagrada Escritura. Es decir, cuando vamos a rezar,
En vez de uno venir aquí al templo, ¿no?, y decir, venga, voy a ver lo que me brota espontáneamente, uno tiene que venir aquí al templo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y ponerse uno a leer. Santa Teresa de Jesús decía siempre que ella, cuando iba a la oración, iba con un libro, y ella lo explicaba con su lenguaje caballeresco, ¿no? Y ella decía, porque el libro es escudo frente a las tentaciones, ¿no?, las distracciones. Pues bueno, la palabra de Dios es el gran libro para meternos en Dios, ¿no? Y entonces nos dice el catecismo, dice, la lectura sagrada de la Escritura debe ir acompañada de la oración. Es decir, que no simplemente basta con leer, conocer la Sagrada Escritura, sino que hay que llevarla a la oración. Se cita a San Ambrosio, se dice, a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. Es decir, que cada vez que uno viene a rezar con la palabra de Dios y lee algo de la Biblia, tienes la certeza de que es Dios el que me está hablando. De hecho, en misa lo decimos, palabra del Señor. Por lo tanto, qué importante es no solo leer la palabra de Dios, sino hacer oración con ella, llevarla, ¿no?, a mi interior, a que Dios permitir que me hable. Y cita un texto de Mateo que luego le da un toque de vuelta, ¿vale? El texto de Mateo que cita es uno que ya conocéis. Quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Os acordáis de este pasaje, no? Quien busca, encuentra, al que llama, se le abre. Bueno, pues este pasaje, padres de la Iglesia lo han utilizado para hablar de las disposiciones de la oración a la hora de escuchar la palabra de Dios. Y entonces le dan la vuelta de esta forma. Dice, buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Os lo voy a repetir porque no tiene pérdida. ¿Os acordáis? Buscad, encontraréis, llamad, se os abrirá. Pues dice, buscad leyendo, encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Entonces, esto, que es muy bonito, ¿verdad? Esto que os he leído, esta frase, es el resumen de lo que es una técnica de oración que se llama la Lectio Divina, ¿vale? Que es empezó con los monjes, con los religiosos, y luego se extendió a toda la Iglesia. Entonces es un modo en que la Iglesia nos enseña cómo hay que rezar con la palabra de Dios. Porque a lo mejor te ha pasado alguna vez que te pones a rezar con la palabra de Dios y no te dice nada o no sabes cómo hacerlo, pues esta es la técnica. Entonces son 4 pasos los que tiene la Lectio Divina. Leer, meditar, orar y contemplar. Ahora os los voy explicando uno a uno, pero si os fijáis es lo que dice. Buscad leyendo, primer paso. Encontraréis meditando, segundo paso. Llamad orando, que es el tercer paso, y se os abrirá por la contemplación, que es el cuarto paso, ¿vale? Entonces, antes de explicaros la Lectio Divina, os voy a leer 2 textos para que veáis que esto está dentro de la tradición de la Iglesia, que no es una cosa que uno se inventa, sino que la Iglesia ha hablado de la Lectio Divina muchas veces. Por ejemplo, hay una carta que es la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte de San Juan Pablo II para empezar el nuevo milenio, que decía, es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, según la antigua y siempre válida tradición de la Lectio Divina, que practica la lectura orante de la Sagrada Escritura. ¿Veis? San Juan Pablo II decía que esto es bueno. Otro texto de Benedicto XVI del 2010, para que veáis que esto es que se habla en la Iglesia, ¿no? La Verbum Domini, capítulo 87, dice: una de las formas de oración más valoradas en la tradición eclesial es la Lectio Divina, que permite adentrarnos en el encuentro con Cristo, palabra de Dios viviente. Entonces explica el proceso. Dice, este proceso incluye la lectura, lectio, del texto bíblico, que provoca la pregunta sobre el verdadero conocimiento del contenido. ¿Qué dice el texto en sí? Segundo paso, la meditación, meditatio, que implica preguntarse, ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Y tercer paso, y termina con la oración, oratio,
que supone plantearnos qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra. Le faltaría el cuarto paso, la contemplatio, ¿vale? Entonces, bueno, la lectio divina. Entonces, como la lectio divina, a lo mejor habéis oído hablar de ella, pero no sabéis si lo hacéis bien o no, es una técnica, pero que no hace falta, como decir, ahora estoy en el paso 1, ahora estoy en el paso 2, ¿no? Esto es como una técnica para decir, oye, cuando yo rezo hago estos pasos, aunque sean aleatorios, pero yo rezo así, entonces voy a explicaros uno a uno cada paso. Primer paso, lectio, la lectura. ¿Qué significa esto? Esto significa elegir qué pasaje voy a usar en mi oración y leérmelo atentamente y fijándome mucho en los detalles, buscando captar el sentido de todas las palabras. No se trata de leer mucho texto, sino de leer lo justo, pero leerlo despacio, atentamente, dejando que resuene en nuestro corazón, sin prisa, ¿vale? Pero es leer, como enterarse bien de lo que está puesto aquí en la Escritura. Por eso uno puede en su oración leer varias veces el texto, ¿vale? Para captar cosas nuevas de lo que se ha leído. Segundo paso, meditatio, la meditación. ¿Qué es esto? Pues después de ya entender bien el texto, ahora me toca empezar a hacer preguntas al texto. ¿Qué quiere decir este mensaje para mí hoy? Ya empiezo a preguntarme, ¿no? Oye, esta parábola, esto que ha dicho Cristo, esto qué tal, ¿qué me está queriendo decir a mí hoy? ¿Verdad? Y esto, pues, uno lo va pues meditando tranquilamente, permitir que las palabras resuenen en mi corazón para ver si esa palabra me tiene que interpelar o no, ¿vale? La meditatio. Hoy, por ejemplo, he comido con un amigo mío cura que es focolar, ¿no? Y me dice que ellos usan el método de Chiara Lubich, que eran las 3 Fs. Es que me recuerda mucho esto, ¿no? Las 3 Fs, que son frase, factio y frutos, que ellos cogen en su grupo y entonces leen una frase de la Biblia y la meditan, y luego hacen factio, que es hechos, es decir, esta palabra de Dios que hemos llevado toda la semana, en qué hecho concreto he visto realizada esa palabra, ¿no? Esa frase. Y frutos, es decir, qué frutos ha dado en mí este texto que he estado meditando toda esta semana. Entonces me ha encantado porque es como hacer lectio divina, pero a lo largo de toda una semana, ¿vale? Pues meditatio es qué me dice a mí el texto. Tercer paso es ahora yo cómo respondo a Dios con esto que estoy escuchando. Imaginaos que el texto habla de la misericordia divina. Y entonces yo medito y digo, claro, Señor, yo necesito tu misericordia porque yo caigo en muchos pecados, porque yo tal, me siento muy culpable, tengo que acudir a Él, confiar en la confesión. ¿Cuál es mi respuesta? Pues, Señor, hace 3 años que no me confieso, ¿verdad? Me toca ir a confesarme, ¿no? No sé si me implico, ¿no? O sea, que es como ya mi respuesta a eso que he leído, ¿no? A eso que me ha interpelado, la oratio, ¿verdad? Como yo con Dios realmente quiero poner por obra esto que he rezado, ¿vale? Es el momento en el que uno tiene que ser más sincero con Dios. Y el cuarto punto, la contemplatio, que es simplemente entrar en un silencio profundo por la presencia de Dios que ya nos ha invadido. Por eso se pone como en el último lugar, porque es como que después de haber hablado con el Señor de todo esto, de repente disfruto estando con el Señor. Esto es la contemplatio, ¿vale? O sea, no es cuestión ni de decir, ni de escuchar, sino de estar. Como cuando uno está, ¿verdad?, acompañando a alguien que está sufriendo en una cama, dice, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo lo puedo consolar? Con tu presencia, simplemente. Pues esto es la contemplatio, pero como veis, es fruto del alma orante, ¿vale? Estos son como los 4 pasos. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Para que os ayude a ver, porque lo sabéis hacer y seguro que lo hacéis ya esto, pero bueno, por concretar, por si alguien todavía se ha perdido un poco. Imaginaos que cogemos un texto. Yo he cogido en este caso el Salmo del Buen Pastor. Entonces, primer paso, ¿qué sería? Leerme el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, etcétera, etcétera. Este es el primer paso. Y lo vuelvo a leer con calma, me puedo incluso imaginar la escena, ¿no? Capto toda la esencia del Salmo. Segundo paso, la meditatio. Pues entonces ya empiezo a meditar sobre cosas que aparecen en el texto. Por ejemplo, oye, ¿qué es esto de que Dios es mi pastor? ¿De qué me provee? ¿Hacia dónde me guía? ¿Cómo me protege? ¿Qué significa para mí lo de nada me falta? ¿Cuáles son esas aguas tranquilas que necesito en mi vida?
¿no? ¿Dónde siento ese valle de sombras de muerte del que habla el Salmo? ¿No? ¿Me entendéis? Entonces ya uno como que va sacando del texto cosas para interpelarme, para hacerme meditar, pensar. Tercer paso, la oratio, pues sería a lo mejor decir, Señor, ayúdame a confiar en ti en estos momentos de dificultad, ¿no? Señor, mañana me van a operar, dame la confianza de creer en tu providencia, en tu protección, ¿no? Ya es como mi respuesta, o sea, de esto que he meditado, luego en mi vida, ¿cómo puedo vivir como si el Señor fuese mi pastor, ¿no? ¿Qué aspectos hay que tenga que cambiar o corregir, ¿vale? Y la contemplatio, el último paso es simplemente como que me quedo así obnubilado diciendo, ¡hala! El Señor es mi pastor, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ya está. Y me quedo como con esa imagen, pero sin decir nada, sin meditar, sino como, ¿no? Enamorado de pensar que Dios es mi pastor, ¿vale? Estos serían como los pasos, ¿vale? Así un poco por concretar un ejemplo. Bueno, volvemos al catecismo. Primera fuente de la que bebemos, la palabra de Dios. Segunda fuente de la que bebemos es la liturgia. Liturgia es, claro, la misa es liturgia, pero si quedamos para rezar laudes es liturgia, cuando rezamos aquí el rosario es liturgia, ¿vale? Liturgia abarca todo lo que ceremoniosamente se convierte en una oración elevada al Señor, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque hay gente que esto no lo entiende. Hay gente que dice, a ver si acaba la misa y puedo empezar a rezar, ¿verdad? Y dices, no se ha enterado de nada, ¿no? La misa es como si la misa no fuese oración y entonces cuando acaba la misa por fin puedo empezar a rezar bien, porque es que a mí esto me cuesta, ¿no? Pues claro, la liturgia es oración. ¿Y por qué es oración? Porque seguro que os ha pasado de venir a misa y cuando uno ha preparado bien la misa, de repente escucho proclamar la palabra de Dios y digo, ahí va, esto suena nuevo. O de repente esto me ha tocado. Pero si ya lo rezaba antes, ¿por qué ahora me suena distinto? Porque en la liturgia hay una acción divina, y por eso es Dios el que también nos habla. Por eso la liturgia es oración, ¿vale? Y tiene que serlo. Antiguamente había una mala costumbre, ¿verdad?, que la gente venía a misa y como era en latín y no se enteraba de nada, se ponían a rezar el rosario durante la misa. Entonces, claro, así la liturgia se convertía en oración, pero ¿no? Lo que hay que entender es vivir bien la liturgia para poder venir a misa o venir a cualquier acto litúrgico y poder rezar. Si vengo a misa y no rezo, pues tendré que mejorar, ¿vale? Entonces, esto por un lado, pero por otro lado, cualquier oración personal que nosotros hagamos es liturgia. Es decir, dice el catecismo, ¿no?, que un bautizado tiene el sacerdocio común y por lo tanto, como Cristo vive en mí, Cristo está rezando en mí y por lo tanto es la Iglesia entera la que está rezando en mí. Por eso cualquier oración privada es oración litúrgica también. Esto es bonito, para decir, no solamente la liturgia se nutre en el templo, sino que también en mi oración personal se nutre, ¿vale? Siempre es la Iglesia la que ora cuando yo oro como bautizado que soy. Bueno, ¿qué buscamos en la oración? Seguimos con la liturgia, ¿vale? ¿Qué buscamos cuando venimos a rezar? Hay gente que cuando va a rezar busca consolaciones, ¿no?, sentimientos. Y entonces, claro, vengo a una misa en la catedral de 2 horas y digo, joder, qué pesada ha sido la misa, ¿no? A lo mejor, hay gente que dice esto, ¿no? Y dice, pues sí, a lo mejor físicamente ha sido agotadora, por lo que sea, pero ¿a qué he venido? ¿A buscar a Dios? Pues la pregunta es si le he buscado, porque cuando uno va a la catedral y sabe que va a haber una misa de 2 horas, pues tiene que vivirla de modo distinto a cuando uno viene a su parroquia que sabe que son misas de otro estilo. Pero la clave es, vengo a buscar a Dios y por lo tanto de esa misa en la catedral de 2 horas tengo que hacer oración, ¿verdad? Tengo que ver el modo en que descubro. Yo me acuerdo una vez cuando fui a una ordenación sacerdotal, ¿no?, que un cura muy bueno, le vi al principio y le dije, oye, tal, a ver si no he rezado todavía por la tarde, a ver si luego saco un rato para rezar. Y me dijo, prueba a rezar hoy con la misa, ya verás.
Entonces, claro, una hora de oración sacerdotal, una misa muy larga, pero como que intenté estar continuamente en esa misa hablando con Dios. Y acabó la misa y dije, qué pasada, esto nunca lo había vivido, ¿no? Entonces, bueno, os pongo este ejemplo mío, de mi humilde, qué mal lo había hecho antes, ¿verdad?, de esa misa, pero como para decir, pues verá que si uno va a misa buscando a Dios, es que la misa se pasa rapidísimo y la misa realmente ayuda, ¿vale? Dice el leccionario este que usamos, el libro rojo este para las lecturas, dice la introducción de este libro. Dice, cuanto más profunda es la comprensión de la celebración litúrgica, más alta es la estima de la palabra de Dios y lo que se afirma de una se puede afirmar de la otra, ya que una y otra recuerdan el misterio de Cristo y lo perpetúan cada una a su manera. Es decir, que nos recuerda cómo la palabra de Dios proclamada en la liturgia tiene esa fuerza. Entonces, por poneros otro ejemplo, yo que os he traído un ejemplo de Lectio Divina, os voy a traer un ejemplo de la misa, ¿vale? Porque preparar la misa, ¿qué significa? No es solo preparar los textos de la misa, el Evangelio, la primera lectura, el Salmo, sino que a lo mejor es bueno preparar los textos que el cura lee ahí, en el altar, los del misal, que además hoy, como tenemos aplicaciones móviles, ahí te aparece, ¿no? Misal, oraciones de hoy. Entonces, os voy a leer las 3 oraciones que he encontrado de un día cualquiera en internet, ¿vale? Oración colecta, que es la que el sacerdote hace al principio. Imaginaos que estáis en misa intentando rezar y de repente el sacerdote dice, oremos. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira la abundante cosecha y envía operarios que anuncien el Evangelio a toda criatura para que tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido por la gracia de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. ¿Verdad? Uno dice, oye, esta oración la hago mía, ¿no? Yo también quiero rezar por esta intención. ¿Vale? Esto es cuando uno prepara la misa, puede venir y vibrar con esa oración. Vamos a la segunda oración, que es la de las ofrendas. El sacerdote ha preparado el vino y el pan y entonces dice la siguiente oración. Mira, Señor, a tu Hijo Jesucristo, que se entregó por la redención de todos los hombres, para que por él, desde la salida del sol hasta su ocaso, tu nombre sea glorificado en todo el mundo y en todo lugar se ofrezca el único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y dice, ahí va, que está ofreciéndose Cristo ahora mismo, ¿no? Y ojalá sea santificado en todo el mundo. ¿Veis cómo, no, la liturgia me puede hacer entrar en oración? Y ya la última, estas son 3 de la misma misa. En la última dice, alimentados, después de comulgar ya, alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Vale? Entonces, bueno, os he traído estos textos a posta como para decir, preparar la misa ayuda. Por ejemplo, ahora que dentro de un mes empezaremos el tiempo de Adviento, por si queréis ponerlo en práctica, ¿vale? Hay unas oraciones que se llaman prefacios. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, esa parte se llama prefacio. Pues durante el Adviento hay 3 o 4 prefacios, creo que son. Con lo cual, pues un día en vuestra oración, llevadlos, recéis con ellos y ya veréis cómo cada vez que vengáis a misa, cuando el sacerdote empiece a rezar esa parte, como que de repente diréis, esto sí me suena, esto lo vivo intensamente, ¿no? Porque habréis hecho oración de ella y cuando vengáis aquí os saldrá oración más fácilmente. ¿Vale? Pues, como veis, beber de la liturgia significa esto, rezar con la liturgia para luego en la liturgia sea mi oración también. ¿Vale? Bueno, más fuentes de las que nos habla el catecismo. Hemos visto la palabra de Dios, la liturgia. Dice, otra fuente de la que podemos, cuando venimos al templo, de voy a rezar un rato, ¿qué hago? Pues dice, una fuente es el amor. ¿Y esto qué se refiere? Pues en la conciencia de que Dios me quiere. Y por lo tanto, ¿qué es hacer oración en ese momento? Es ver al que me está viendo, es decir, descubrir cómo es la mirada de Cristo hacia mi persona, cómo me mira con ese amor. Y eso ya es hacer oración, ¿vale?
Esto es bonito, porque en el fondo, cuando venimos muchas veces a la iglesia a rezar, ¿a quién miramos? A nosotros. Ay, fíjate qué mal estoy, lo que estoy pasando últimamente es que estoy aquí, ¿no? Fíjate mi hijo, lo mal que... ¿no? O sea, miramos a la gente, pero no miramos a Dios. Por eso aquí la iglesia lo que nos dice es, ¿de qué fuente hay que beber? Del amor de Dios. Por lo tanto, no pasa nada si vienes y estás una hora pensando en lo mucho que Dios me ama. Seguramente cuando acabes esa oración saldrás de la iglesia feliz, sonriente, diciendo, me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque he meditado sobre lo más importante, que es que hay alguien que me quiere. Y además dice el catecismo una cosa muy bonita. Dice, Dios nos conoce en profundidad. Conoce todo de lo nuestro pasado, nuestro presente, nuestras miserias. Y dice, por lo tanto, si me quiere tal como soy, dice, no hay amor más grande que ese. Porque es fácil querer a alguien sin conocerle del todo, pero cuando me conocen en profundidad y me siguen queriendo, no hay amor más auténtico que ese. Y nos da una cita de San Juan María Vianney en este sentido de rezar con el amor de Dios. Dice San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¿Veis? Una oración muy bonita, muy poética, pero muy verdadera, ¿no? He meditado del amor de Dios y esto es a lo que he llegado. Bueno, siguiente fuente, que ya es la última de la que nos hace beber el catecismo. Bueno, dice la esperanza, pero no explica mucho, entonces pues la esperanza es otro, ¿no? Igual que del amor, pues de la esperanza también se puede meditar, pero solo cita un salmo, que os lo leo, ¿no? Dice el Salmo 40, en el Señor puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Pues ya sabéis, sobre todo es una oración en momentos de crisis, donde hay que venir aquí a buscar esperanza delante de Dios. Bueno, y entonces la última fuente es los acontecimientos de nuestra vida. Cuando venimos a hablarle de Él, hoy, entre comillas, de Dios, ¿no? De las cosas que hoy están ocurriendo y que Dios ocurre. Entonces, ¿por qué podemos rezar de esto? Porque Dios está presente en todo el devenir de la historia, y por lo tanto, cada acontecimiento es una llamada de Dios, y por lo tanto, hay que saber responderla, ¿no? El otro día estaba abriendo la parroquia y se acercó un señor que no le conocía de nada, o sea, que debía ir solo a rezar a la parroquia, porque a misa no le veía yo, no le tenía conocido, ¿no? Me dice, padre, el Señor aprieta, ¿verdad? Y yo, sí, a veces aprieta tal. Sí, tiene usted toda la razón, el Señor aprieta. Y ya está. Y entró, rezó y se fue, ¿no? Pues se ve que ese señor está con unos acontecimientos que Dios le apretaba y venía a rezar. Y a decir, Señor, no entiendo nada, pero vengo a que me expliques, ¿no? o a dar fuerzas para estos acontecimientos que me ocurren. Por lo tanto, hoy, por aquí dice hoy, no dice hoy 29 de octubre, sino dice hoy, estos días, estos tiempos, ¿qué está queriéndonos decir Dios? Y es curioso cómo el catecismo cita el Salmo 95, donde se dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón como el día de Masá en el desierto. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, ¿no? Es bonito como esto. O cuando uno mira la predicación de Cristo, lo mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Se habla del hoy. O cuando decía Cristo, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana trae su propio agobio. A cada día le basta su afán. ¿No? Como el Señor quiere que vivamos en el presente, no en el futuro, no en el pasado, sino y que eso lo recemos con Dios. El Padre Pío decía otra cita. Él decía, Señor, el pasado lo arrojo a tu misericordia, el futuro lo confío a tu providencia y solo me reservo el momento presente para vivirlo y ofrecértelo en intensidad de amor. ¿Vale? Entonces, como veis, son cosas muy profundas. Bueno, entonces el catecismo, en estos acontecimientos, concreta un poco más. Y dice, existe el peligro de que nuestra oración sea de conceptos abstractos.
Esto es muy peligroso, ¿no? Como de cosas generalistas o de lo que sea. Entonces, como que el catecismo dice, habla al Señor de situaciones concretas de tu vida, no de generalidades. Y en este sentido también dice que hay que evitar la fragmentación en nuestro día. Es decir, que situaciones tan concretas tienen que ser que incluso le puedo hablar al Señor de cómo estoy en casa cuando estoy doblando calcetines. Porque a esto se refiere el catecismo cuando dice vida fragmentada. Dice que no puede ser que haya ratos de piedad y ratos de hacer otras cosas. Dice, el objetivo de la oración tiene que ser buscar la presencia de Dios durante el día. Y por lo tanto, si me doy cuenta que cuando estoy doblando mis calcetines no me acuerdo de Dios, pues no pasa nada si en la oración le hablas a Dios de tus calcetines. Porque esto es una situación concreta donde no encuentro a Dios. Por decir algo más vulgar. Si cuando voy en el coche no paro de insultar a todos, porque fíjate cómo dudé, pues quizá tengo que llevar a la oración mi conducción. Porque ahí no encuentro a Dios, no tengo esa presencia de Dios, ¿vale? Por así como aterrizar mucho, como dice la Iglesia, ¿vale? Y voy a terminar en este hoy del que nos habla, ¿no? Con una oración muy bonita que tenía, un decálogo, perdón, que tenía San Juan 23, que se llamaba el solo por hoy. A lo mejor lo conocéis, ¿vale? Es muy bonito porque lo que San Juan 23 decía, que es el decálogo de la serenidad. Porque cuando uno piensa en eso de oración, presencia de Dios todo el día, 24 horas al día, todos los días de mi vida, San Juan 23 decía, a mí me agobia. Entonces yo voy a pensar vivir la presencia de Dios hoy. Mañana será otro día, pero hoy. Entonces este es como el leitmotiv de este decálogo del solo por hoy. Entonces nos dice cosas de solo por hoy, intenta vivir, intenta hacer. Entonces decía, el primero, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Segundo, solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Tercero, solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. El cuarto, solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Quinto, solo por hoy dedicaré 10 minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Sexto, solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Séptimo, solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Octava, solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Noveno, solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Y el último, solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Bueno, pues como veis, un decálogo de la serenidad de hoy, ¿verdad? Intentar vivir esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de todo esto, de la lectio, de la liturgia, del amor. ¿Nada? Pues entonces terminamos rezando, si os parece. El martes que viene hablaremos de la oración trinitaria y os traeré ejemplos de estos concretos, ¿vale? Para entender la oración trinitaria en la Santa Misa. Pues nos ponemos en pie y damos gracias a Dios por este rato. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche a todos.